¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:32 minutos en la República Argentina. Hasta la hora 23, como cada miércoles, hacemos Cuestión de Fondo. Y la verdad que suena algo doloroso y preocupante que buena parte de la clase política, incluida la de Entre Ríos, salvo algunas excepciones concretas, trate de no hablar de la corrupción o de la necesidad de mayor transparencia y controles en el Estado a escasos días de las elecciones. Escasos días. El tema no está en la agenda de campaña, no existe, no importa, no lo quieren ver, prefieren mantenerlo lo más alejado posible. Ni siquiera se les movió un pelo a los candidatos con lo sucedido en la legislatura bonaerense, con la aparición de un tal Chocolate, cobrando sueldos de numerosas personas, tal como se viera en septiembre de 2018 en un banco de Paraná y con otros personajes como artífices de maniobras que le robaron al Estado entrerriano 53 millones de dólares en el lapso de una década. Pareciera que siempre es mejor mirar para otro lado, privilegiar sus propios intereses como así también aquellos de familiares y amigos. Y mientras tanto darle prioridad a la recaudación de dinero de la política que necesita la política para cubrir sus gastos y tener una vida ostentosa e inalcanzable para el resto de los ciudadanos de a pie, a los que le siguen prometiendo otra vida, otros sueños, otra provincia, otro país, pero no son capaces de mirarse al espejo 10 segundos y ver qué refleja esa imagen, porque no lo soportarían por la doble vida que llevan varios de ellos. Muchos pensábamos que iba a haber un antes y un después de la condena a prisión al exgobernador Sergio Uribarri y a otros exfuncionarios y allegados en un fallo histórico, pero está claro que nos equivocamos. La maquinaria política y judicial fueron destruyendo uno a uno en todo este tiempo las esperanzas de seguir avanzando en contra de ese flagelo de la corrupción que tantos millones de dólares hizo desaparecer en estos últimos 30 años en esta provincia, postergando escuelas, rutas, hospitales y necesidades inmediatas de un pueblo dolido y empobrecido que cayó aún más en la profundidad de una realidad donde casi no ven la salida. Se buscaron todos los mecanismos para entorpecer las causas con cientos de chicanas judiciales, se encorsetaron y denunciaron a los fiscales que investigaron, se acallaron a los dirigentes críticos y se reinventaron candidatos que, de estar en la mira de presuntos hechos de corrupción a partir de elementos concretos y documentación obrante, pasaron a ser los posibles salvadores para etapas que vienen sin ninguna capacidad autocrítica. Siempre fue mejor priorizar el pacto de silencio y de esa manera proteger el sistema que tanto los beneficia antes de abrir la boca y aportar algún dato para esclarecer los hechos. En todas partes existen corruptos que cuentan con la complicidad activa o pasiva de sus compañeros o correligionarios presuntamente honestos, pero que por lealtad corporativa optan por tolerar su conducta. Pero nadie, o casi nadie, midió que los niveles de tolerancia tienen su tope y que en consecuencia podía aparecer un supuesto salvador presidencial y otros candidatos en Entre Ríos de un partido nuevo que jamás hablaron de corrupción en estos últimos 30 años, insisto, jamás hablaron de corrupción en estos últimos 30 años, ni se preocuparon por los destinos de la provincia, sencillamente porque nunca les interesó y estaban más preocupados o ocupados con sus negocios particulares que por enfrentar a los poderosos que se enriquecieron como nadie con los diferentes gobiernos de esta provincia. Seguramente es muy tarde para arrepentimientos, la gente se hartó de los malos políticos, de los malos dirigentes, de los mentirosos, de los ladrones de guante blanco que siguen hablando de necesidades de la población, pero a la vez tienen un patrimonio incalculable con propiedades a nombre propio y fundamentalmente de testaferros, cuentas en el exterior, inversiones desconocidas y viajes al exterior tapados de dólares que solo consiguen ellos por el lugar que ocupan. El panorama es doloroso, en especial por aquellos dirigentes que hicieron las cosas bien, que son muchos los que siguen haciendo las cosas bien. Pero son los mismos de siempre, ¿no? Que aman la política con alma y corazón, pero quizás le ganó
esa actitud corporativa que tuvieron de no sacar los pies del plato y no marcar distancia del político de doble discurso, corrupto y mentiroso. Que nadie se sorprenda con lo que puede pasar el 22 de octubre o si se llega a un balotaje en noviembre. La gente está mal, enojada, defraudada, embroncada y seguramente hará sentir el castigo en las urnas a oficialistas y opositores que no hicieron lo que debían hacer. El tema es que quizás sea demasiado tarde y quedemos en manos de alguien que le importa poco la democracia, el equilibrio, la pregonada libertad, el debate en serio y que recién a sus 50 años, se acordó de denunciar algunas de las cosas que le duelen a este país, que evidentemente nunca se enteró, nunca le preocuparon y ahora son claves para su candidatura presidencial. Martita, buenas noches. Nos metemos en los títulos. En instantes, en Cuestión de Fondo, habla Cecilia Goyeneche. ¿Por qué es tan difícil desterrar la corrupción del Estado, los robos hormiga, los testaferros y lo complejo de investigarlos para los fiscales? ¿Hasta dónde les interesa la corrupción a los ciudadanos comunes, a los candidatos y a la dirigencia política? Con los pies en el barro y el corazón en el barrio. En tiempos de crisis social y económica, las instituciones cumplen un rol fundamental en las barriadas vulnerables. Los sacerdotes son el dique de contención de las necesidades de cientos de familias. Hoy en Cuestión de Fondo, un recorrido por testimonios e historias de estos verdaderos héroes de lo cotidiano. El silencio que deja impune un crimen por drogas. A 3 años del homicidio del joven de 20 años, Carlos Esvin, en Viale, el hermetismo en el ambiente de la venta de drogas impide su esclarecimiento. La víctima apareció calcinada dentro de un auto a la vera de la Ruta 18, un crimen con tinte mafioso del que nadie más habló. Bueno, y como dice Ezequiel, si la gente se quiere comunicar, ¿qué hace? Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Cuestión de Fondo, en Twitter @CDFOK, en Instagram Cuestión de Fondo, en YouTube Análisis Digital. Aquí vas a poder encontrar todos nuestros informes y podrás volver a ver el programa. Nuestra línea de WhatsApp es el 343-519-0003. También podés vernos a través de la página web www.canal9litoral.tv, www.analisisdigital.com.ar, www.nuevazona.com.ar y www.noticiasyhechos.com.ar. Bueno, ayer estuvo recorriendo las parroquias barriales de Paraná y hablando con esos curas de barrio que tienen otro panorama, que dejan su vida, ¿no? Porque ellos se ponen al frente de las luchas, son la oreja para el vecino, para que le cuente sus problemas, son los que si tienen que enfrentar el hambre lo enfrentan, si tienen que enfrentar al narco lo enfrentan, ¿no? Es así, Aye, ¿no? Así es, buenas noches, Daniel. Y está muy ligado, aunque tal vez no lo vemos tan nítidamente, está muy ligado a lo que vos hablabas de la corrupción y de la política, ¿no? Esa política que no está en donde tiene que estar y que no hace lo que debe hacer. Hablamos siempre y lo mostramos en el programa, esto de la ausencia del Estado en las barriadas vulnerables o de la presencia deficiente en los barrios más vulnerables. Y también hablamos de ese hueco que deja el Estado y que llenan las instituciones, las entidades intermedias. Que tienen que llenar, claro, a raíz de esa ausencia que está dejando el Estado. Y son un lugar en donde la gente realmente se refugia en momentos en los que la está pasando realmente mal. Y por eso estuvimos dialogando con estos sacerdotes,
la Iglesia como institución ocupando estos lugares, con todas las falencias que también le hemos marcado a la Iglesia como institución en sí, pero que tiene también y que valoramos a estos hombres que son los sacerdotes y a las mujeres religiosas que forman parte de esta institución y que realmente vienen a llenar ese hueco porque viven en el barrio, porque viven cotidianamente las necesidades de los vecinos, porque los conocen por nombre y apellido y porque están ahí en el momento en que es necesario dar una mano y ayudar. Hay diseminados de estos sacerdotes que viven en los barrios y en las barriadas más populares, más vulnerables y que trabajan cotidianamente, están diseminados realmente por toda la provincia. Hoy conocemos dos realidades de dos lugares de la ciudad de Paraná. Por un lado vamos a escuchar primero al párroco de la iglesia del Carmen, que está ubicada en pleno corazón del Parque Urquiza, y uno dice, ¿cómo en el corazón del Parque Urquiza? Un lugar donde uno piensa vive gente muy pudiente, pero la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que está a cargo del párroco Miguel Velasco, tiene su jurisdicción también en barriadas tan vulnerables como el Pancho Ramírez y Puerto Viejo. Desde allí incluso la iglesia tiene un merendero y brinda la merienda una vez a la semana porque no le da para más, porque todo es a base de esfuerzo y de trabajo. Una vez a la semana, nada más. Solo una vez a la semana la iglesia puede brindarle la merienda a los niños de esas dos grandes barriadas. Y también preparan la comida, bueno, lo vamos a escuchar al padre, pero también preparan la comida para la gente que vive en situación de calle en otras partes de la ciudad. Vamos a meternos directamente en el testimonio de él, el padre Miguel Velasco, a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Paraná. Desde la parroquia nosotros con el merendero asistimos a niños de la jurisdicción nuestra, que es tenemos dos barrios, Puerto Viejo y niños del Pancho Ramírez. Eso con el tema de la merienda. Todos los martes a las 16:30 vienen las mamás y algunos chicos y no toman la merienda acá, sino que le damos y lo toman en la casa. ¿Qué cantidad de niños vienen? Y alrededor serán unos 40 niños, más o menos. Y los días jueves cocinamos acá en la parroquia y asistimos a gente que está en situación de calle en la Plaza de los Bomberos por la noche. 20:30 vamos con la cena para asistir a gente que está en situación de calle. Ese grupo de gente varía un poco. A veces hay más, pero alrededor de 70 personas más o menos que asistimos permanentemente. Por ahí hay jueves que se aumenta un poquito. Durante la pandemia asistimos todo el tiempo a la gente del barrio, pero por razones de que no llegamos con todo el presupuesto, digamos, las donaciones, porque esto se mantiene con donaciones de la gente, de los fieles de la parroquia, solamente nos quedamos con la asistencia a los de situación de calle en la plaza. Es una realidad bastante complicada que se está viviendo. Digamos, yo no veo un aumento de la gente con situaciones extremas, digamos, pero sí tratamos de asistir lo más que podemos, digamos. Digamos, yo tengo te puedo hablar de la situación de la jurisdicción de mi parroquia, que es el sector más con carencias, con necesidades de alimentación básica, es la gente de la zona del Puerto y del Pancho Ramírez, pero no son muchos, digamos, comparado a otras jurisdicciones en la ciudad de Paraná, de otras que manejan otras parroquias, digamos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en relación con suma de voluntades para asistir a el sector de la plaza, los que asistimos en la plaza. Pero tengo entendido que ellos también cubren otras zonas fuera del radio del microcentro de Paraná. El tema de gente revolviendo los tachos de basura, eso se ve desde un tiempo a esta parte con mucha frecuencia, a cualquier hora del día.
Eso sí, es algo llamativo, digamos, que no se veía, por ejemplo, antes de la pandemia no se veía eso. Hoy es frecuente que vos veas la gente revolviendo los contenedores y todo eso. Yo no sé si es que va aumentando, es una realidad que existe, que la vemos lamentablemente en muchos jóvenes, pero no solamente en los sectores más vulnerables. Hay que ser reales y sinceros. El tema de la droga no es solamente en los sectores de gente o barriadas de gente más humilde. Está institucionalizada en todos los sectores de la sociedad, así que es una problemática que la Iglesia lo aborda, lo asume y contenemos en lo que podamos, digamos. Pero el tema de la situación de la presencia de la droga, el consumo de droga, por un lado es lamentable porque arruina la vida de muchos jóvenes y niños también. Nosotros tenemos desde la Iglesia lugares específicos para contener y acompañar y todo el proceso de recuperación de las personas con problemas de adicciones. En Paraná tenemos 2 lugares bien definidos y que trabajan específicamente en esa área, como es el Hogar de Cristo, que funciona acá en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, y también la Casa Lázaro, que es un espacio ambulatorio, digamos, para la contención de las personas con problemas de adicción. Mi campo de acción no es ese. Cuando yo tengo una situación con personas con adicciones, derivo automáticamente a estas 2 instituciones que te he nombrado. El problema es un problema de raíz muy, muy grave. Generalmente las personas que están con problemas de adicción tienen problemas en su casa, en la familia, problemas de relación con la familia, ¿no? Bueno, familias desintegradas o toda esta situación conflictiva de familia, ¿no? Lo que el Papa dice o las directivas, después lo evaluamos como Iglesia y tratamos de profundizar en los dichos del Papa y las directivas que él da, ¿no? Realmente estamos atravesando un momento de conflicto social bastante importante, digamos, que tenemos que estar atentos, sobre todo como Iglesia, de contener a la gente. No es que el Estado no cumpla, nos llegan a cubrir toda cierta realidad que existe. Vuelvo a repetirte, no es que el Estado no esté presente, pero a veces es mucha la demanda. La Iglesia, por supuesto, que está siempre atenta a las necesidades de la gente y los curas somos los que más estamos en contacto con la realidad y el sufrimiento, las necesidades de la gente. Bueno, ahí escuchábamos al padre Miguel Velasco y ahora nos vamos a ir hasta Anacleto Medina. Allí el padre Leandro Bonín es quien reemplazó en la capilla San Martín de Porres, en pleno corazón de Anacleto Medina, a el padre Germán Brusa, que el año pasado se fue de la ciudad de Paraná después de haber vivido situaciones de violencia, incluso de amenazas de muerte por gente del mismo barrio en el que él hacía tanto tiempo estaba trabajando, que ha hecho el padre Germán una obra enorme con lo que es la Escuela de Gestión Social Pablo de Tarso, una obra importantísima en el barrio. Y bueno, hoy a raíz de su ausencia, quien está a cargo de la parroquia Cristo Peregrino, allí muy cerquita, en el mismo Anacleto Medina también, quedó a cargo de la capilla y también de la escuela. Es el padre Leandro Bonín, quien habla de gran cantidad de problemáticas a las que él como sacerdote y desde la Iglesia y trabajando en red con las demás instituciones, como en este caso las escuelas de la zona, están abordando problemáticas tan graves como la drogadicción, como también contaba el padre Miguel, pero también el tema del suicidio. Es una cuestión que está preocupando y a la que están abordando y que él mismo nos cuenta de qué manera, porque realmente es una cuestión que preocupa y mucho desde hace bastante tiempo en esta importante
barriada de la ciudad de Paraná. Así que vamos a escuchar lo que nos cuenta el padre Leandro. Nuestra presencia justamente muchas veces tiene que ver con las situaciones de mayor vulnerabilidad, mayor dolor. De hecho, venimos acompañando una problemática que nos preocupa mucho, que es la problemática de aquellas personas que deciden poner fin a su vida. Y estamos así un poquito alarmados. De hecho, ya hemos generado algún tipo de iniciativas con alguna de las redes que nuclean instituciones, porque se ha dado de una forma bastante inusitada, con una frecuencia inédita. Y bueno, nosotros como sacerdotes nos toca acompañar a la familia en el momento del duelo, ir a visitarlos a sus hogares luego, porque sabemos lo que es el después, pero al mismo tiempo, cuando una persona decide quitarse la vida, si es que se puede usar la expresión decide, bueno, llega a esa determinación, sabemos que normalmente viene precedido por una serie importante de elementos de dificultades para la vida, ¿no? A veces la problemática de las adicciones, a veces la crisis económica muy profunda, el endeudamiento, a veces situaciones muy complejas que han llevado a denuncias mutuas, recíprocas, a la fragmentación de la familia. Así que estamos ahí como tocando toda esa realidad de manera muy directa, y las personas todavía, por gracia de Dios, yo creo que es así, siguen buscando la ayuda, siguen buscando la contención en la dimensión religiosa. A nosotros nos ha sorprendido porque en este año prácticamente todas las experiencias que hemos tenido de personas que se han quitado la vida han sido muy jóvenes, ¿no? La mayoría, te diría, de menos de 40 años, cada uno con su problemática, cada uno con su situación, y de ningún modo quiero hacer un juicio, sino solamente contar que estamos preocupados y estamos tratando de generar espacios para prevenir. Y en caso de los jóvenes, de los más jóvenes, sí suele doler mucho más, porque es la etapa de la vida donde uno tiene mayores ilusiones, pero esto sí tal vez nos revela una instancia más profunda, ¿no? Que es la dificultad que tienen nuestros jóvenes para concebir un futuro, para pensar algo a largo plazo, ya se llame un proyecto familiar, un proyecto laboral, una carrera universitaria, algo que le dé sentido global a toda su vida. Y esto no solamente se da en las zonas más vulnerables económicamente, sino que es un fenómeno que abarca otras áreas de la sociedad. El problema de las adicciones, el narcotráfico, que en época de crisis más gravemente va metiéndose en los barrios, ¿esto es una problemática que ustedes ven también? Sí, por supuesto, ¿no? La vemos cotidianamente, y por ahí también a veces nos preocupa cómo tratarlo, porque por un lado, bueno, nosotros estamos, quizás los sacerdotes o quienes vivimos en el ambiente eclesial estamos como un poco más protegidos, pero todos nuestros alumnos de nuestras escuelas, nuestros vecinos de nuestras comunidades conviven cotidianamente con la problemática. La venta, el narcomenudeo ocurre en la puerta de al lado, a veces de sus hogares, en los pasillos. Aquí tenemos muchos barrios que comparten pasillos y escaleras, y el riesgo es cómo subsistir sin naturalizarlo, sin acostumbrarnos de tal manera que ya como que forme parte del paisaje y ya no nos duela. Pero al mismo tiempo no podemos caer como en un lamento o en una especie de diagnóstico pesimista que nos quite toda la energía. Entonces nuestro abordaje es lo que estamos buscando ahora, por ejemplo, en la parroquia, en este momento, y bueno, por supuesto aquí en San Martín de Porres con el colegio, trabajar mucho en la prevención, en detectar a tiempo situaciones que pueden ser de consumo problemático, pero sobre todo en ofrecerle a nuestros jóvenes un horizonte de sentido y ver todo lo que pueden perder si ingresan en este mundo de la droga. Y en la parroquia estamos generando espacios de reunión que son focalizados, ¿no? Para jóvenes, un grupo de jóvenes, grupo de adolescentes, grupos solamente para hombres también, porque sabemos que a veces se necesitan estos espacios enfocados en grupos específicos, ya sea de edad o ya sea por sexo. Y por supuesto en la escuela primaria, en vinculación con las otras instituciones de Anacleto Medina Sur, trabajando sobre la formación del corazón, la educación de carácter, la formación de una personalidad sólida que sea capaz de resistir a la presión social. Pero por supuesto sabemos que no es suficiente por la gran fragilidad que tienen las familias, y muchos de nuestros chicos no solamente que están poquitas horas en la escuela, sino que a veces tenemos un alto nivel de deserción o de inasistencia. O sea, a los chicos a veces les está costando ir a la escuela. Así que esa es una de las problemáticas que también nos preocupa. Tenemos algunos de los alumnitos de nuestra escuela primaria que los encontramos ya sea a la mañana a contraturno, recogiendo basura, seleccionando cartón, seleccionando aluminio, cobre, metal.
En algunas otras oportunidades tal vez se deba como una cierta falta de una estructura familiar, de modo que a veces, bueno, los chicos necesitan que alguien los levante, despertarse por la mañana para ir a la escuela o estar preparados a tiempo para llegar al horario de inicio, y a veces cuando tal vez la vida de la familia, por diferentes factores, vuelvo a decir, no es en plan de juicio, sino solo una descripción, el niño no tiene esa claridad, bueno, a las mañanas nos levantamos siempre a tal hora, algunos niños padecen esta especie de ausencia del adulto que vaya marcando un orden, o a veces queda ligado a su propia determinación porque los adultos del hogar tienen que salir a trabajar. Entonces, bueno, depende que el chico se despierte solito y vaya solito a la escuela ya desde muy pequeño. Una mayor presencia del Estado, sobre todo a través de instituciones que trabajen en salud mental más cerca de las problemáticas, ayudaría muchísimo. Este ha sido como un reclamo importante que se ha hecho saber de manera pública, porque por ejemplo cuando una persona tiene un problema, algún trastorno, tiene que, no sé, primero que es muy difícil conseguir un turno para un profesional, segundo que a veces tienen que irse al otro lado de la ciudad y muchas veces las personas por esta misma situación no tienen los medios o los recursos para hacerlo. Entonces nosotros, por ejemplo, sí creemos que sería muy bueno que cada centro de salud barrial tenga también su equipo de salud, y vuelvo a decir, hay personas excelentes, las que están trabajando con un gran compromiso, pero sabemos que esto también requiere como decisiones más firmes desde el punto de vista de la política, donde haya más instancia, por ejemplo, de apoyo escolar, más presencia de psicopedagogas que apoyen, porque toda esta problemática que te comentaba, además de los déficits nutricionales que a veces se pueden descubrir, hacen que muchos de nuestros alumnitos tengan dificultades de aprendizaje. La escuela cubre una parte de esas dificultades, pero necesitaría un apoyo mayor. Una gran parte de la cuestión alimentaria está cubierta por los comedores escolares y también a veces los merenderos que ofrecen en algunos días. Hay como varias iniciativas más bien de vecinos, también apoyados desde el Estado. Pero sí, en algunos periodos del mes descubrimos una mayor afluencia de personas buscando ayuda para comer. Después hay otras necesidades más de base y nosotros desde Cáritas de aquí de la capilla, Cáritas de la parroquia, tratamos de ayudar con ropa, pero también a veces apoyando algunos proyectos, emprendimientos familiares, pequeñas emprendedores, digamos así, que necesitan algún tipo de apoyo para infraestructura. Y bueno, lo que sí quisiera decir es que a pesar de la gran crisis económica y la preocupación que genera toda esta incertidumbre en la cual vivimos, porque yo creo que lo que más preocupa y lo que más estresa es la incertidumbre, nuestro pueblo más sencillo, la gente de los barrios, conserva el deseo y la capacidad de celebrar la vida. Bueno, ahí estaba entonces el padre Leandro Bonín. Vamos a aclarar. La capilla San Martín de Porres, ubicada en Anacleto Medina, depende de la parroquia Cristo Peregrino, que está ya saliendo de lo que es Anacleto, en barrio Paraná 16, si no me equivoco. Pero la capilla depende de la parroquia Cristo Peregrino. Bueno, y ahí está trabajando el padre Leandro, como tantos otros sacerdotes, como decimos en el título del informe, con los pies en el barro, en las necesidades, cubriendo las necesidades de los vecinos, y con el corazón en estos barrios y en esta gente vulnerable que la pasa tan mal. Bien. Nos vamos a ir a la pausa con estos títulos, Martita. Muy bien, en instantes, en Cuestión de Fondo, habla Cecilia Goyeneche. ¿Por qué es tan difícil desterrar la corrupción del Estado, los robos hormiga, los testaferros y lo complejo de investigarlos para los fiscales? ¿Hasta dónde les interesa la corrupción a los ciudadanos comunes, a los candidatos y a la dirigencia política? El silencio que deja impune un crimen por drogas. A 3 años del homicidio del joven de 20 años, Carlos Esvin en Viale, el hermetismo en el ambiente de la venta de drogas impide su esclarecimiento. La víctima apareció calcinada dentro de un auto a la vera de la Ruta 18, un crimen con tinte mafioso del que nadie más habló.
Vivimos en una provincia con hermosos escenarios naturales, historias únicas y paisajes que invitan a disfrutar y compartir. Elegí, disfrutá, conocé. Recorré nuestra provincia. Viví lo que somos. Gobierno de Entre Ríos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.250 millones de pesos. La tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra. Presentamos pack de beneficios locales. Porque cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. El almacén local sabe que cuando llegas corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Y cuando vas al local de ropa local, te dan cuotas sin interés y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Chicas, vean esto. Es el nuevo Evagina Deo Íntimo. Tremendo, a ver, mostrame. Un desodorante que mantiene fresca la zona vulvar todo el día. A ver. Esto es el invento del siglo. Está claro, ¿no? Tenés tu desodorante para las axilas y ahora este para la zona íntima. Ah, espectacular. ¿Y el pH? Lo respeto. ¿Dura todo el día? Sí. Y lo puedo llevar en la mochila, en la cartera. Donde vos quieras. No, bueno. La frescura que se siente. Nuevo Deo Íntimo Evagina. Lo vas a amar. Al transitar por la red vial entrerriana, hacelo con responsabilidad. Tené en cuenta los límites máximos de cargas permitidos y las normativas de seguridad vial en rutas y caminos rurales. Nuestras rutas, nuestros caminos. Dirección Provincial de Vialidad. Éxito total. Nueva función, El Divorcio. Luciano Castro, Pablo Rag, Carla Conte y Mica Riera llegan con El Divorcio. 6 de octubre en Santa Fe, 8 de octubre en Paraná. Para morirte de risa. Entradas en venta. Chicas, ¿van a seguir sin prestarle atención al cuero cabelludo? ¿Saben que cuando no está bien, el crecimiento del pelo disminuye hasta un 80%? Bagobit Capilar es el único shampoo formulado con la pura vitamina A de Bagobit y combinado con ingredientes naturales, transforman todo tu pelo. Bagobit Capilar, ¿tu pelo ya tomó su vitamina? Centro Provincial de Convenciones, tu lugar para grandes encuentros. Somos el espacio ideal para tu próximo evento. Congresos, seminarios, ferias, actos, eventos corporativos y culturales. Centro Provincial de Convenciones, ubicado en el corazón del Parque Urquiza, con una excepcional vista al río Paraná. www.cpcentrarrios.com.ar. ¿Cómo desbloquear tu nariz en 3 movimientos? Abrí tu botiquín. Agarra tu Alernix Spray. Realiza una aplicación en cada orificio nasal. Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas. Ahora respira tranquilo con Alernix Spray. La tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra. Presentamos pack de beneficios locales. Porque cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. El almacén local sabe que cuando llegas corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Y cuando vas al local de ropa local, te dan cuotas sin interés y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Crece ahora junto al 9. Potencia tu negocio llegando a más de 1 millón de personas a través de nuestras múltiples plataformas. Contactate con nuestro equipo comercial a nuestro WhatsApp 343-428-9952. Canal 9 Litoral, siempre a tu lado. Con Adán Bal y Sergio Massa vamos a seguir haciendo más para Entre Ríos y más para Argentina. Gustavo Bordet, candidato a diputado nacional. Lista 501. Frente Más para Entre Ríos. Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Un país donde la decisión de usar pesos o dólares sea tuya. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Te propongo ordenar, no destruir.
Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Francisco Morquio, candidato a diputado nacional por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos, lista 502. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La Libertad Avanza. Milei presidente. Villarruel vice. Lista 135. Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Un país donde la decisión de usar pesos o dólares sea tuya. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Te propongo ordenar, no destruir. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. De lunes a viernes, arranca el día bien informado. Móviles en vivo. Recorremos la región. Toda la actualidad minuto a minuto. Ahora Litoral a las 7. 9 Litoral a tu lado. ...22:08, segundo bloque. Doctora Goyeneche, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto. A ver, usted estuvo, antes de pasar por el Ministerio Público, donde estuvo, ahí estuvo... 16 años. 16 años. Si mal no recuerdo, usted estuvo 2 años en la web, ¿no? En la Unidad Ejecutora Provincial, Ajá. sí. Y después estuve en la Cámara Federal de Paraná. ¿Por qué considera que es tan difícil investigar la corrupción en el Estado? O sea, ¿por dónde pasa lo complejo, digamos, ¿no? El sistema procesal penal está diseñado para investigar hechos, podríamos decir globalmente, de delitos tradicionales, delitos de sangre, ¿no? Para eso funciona muy bien. Los delitos unipersonales, simples, en eso no hay ningún problema. El problema es cuando el sistema penal se dirige a investigar delitos económicos en general y en particular hechos de corrupción todavía con más dificultad. No hay ningún recurso ni ningún diseño en el sistema procesal que facilite la investigación de estos delitos. De hecho, todo el sistema de garantías, que está pensado hace 200 años dirigido a proteger a la persona contra el poder del Estado, es un sistema que cuando se investiga la criminalidad del poder, la criminalidad del poderoso, es exacerbado, ¿no? Nosotros vemos habitualmente que los crímenes comunes, los delitos comunes, las garantías muchas veces se relajan. Pero cuando pensamos en delitos de poderosos, se valen de las garantías que están diseñadas para proteger al débil frente al Estado. El poderoso exacerba eso y en ese caso sí aparece actores del sistema judicial convalidando eso. A ver, yo te doy un ejemplo, Daniel. Y perdón por volver siempre a estos casos que fueron tan relevantes para mi historia y para la de la provincia. El ejemplo de la salida de los imputados, los presos por la causa contratos el 24 de diciembre de 2018. ¿Por qué los sacaron? ¿Por qué los sacaron de la causa? De la cárcel? ¿Cuál fue la excusa? La Constitución dice que no pueden estar juntos procesados y condenados, y estas personas están juntos son procesados y están juntos con condenados. ¿Escuchaste alguna vez que pasara que alguien saliera por ese motivo de la cárcel, además de estas personas? Jamás. No. Jamás. ¿Y para quién está esa garantía constitucional? Está para los ciudadanos comunes, para todos. Para los hombres del poder. Pero se hace valer para los poderosos. Bueno, esto es una desviación del sistema. Es una desviación del sistema que hace que se entorpezca mucho la investigación de las causas. Pero además el sistema no tiene ningún recurso, no hay recursos para investigar lo económico y mucho más difícil hoy en día donde los flujos económicos, donde la economía se ha globalizado
y los sistemas procesales están aislados y englobados en cada localidad, ¿no? Entonces, para un fiscal investigar la circulación, un fiscal de Paraná, investigar la circulación de flujo económico, de flujo monetario a nivel internacional es sumamente difícil ya que respondan de otro país un oficio que se manda pidiendo información. Esto lleva muchísimo tiempo. Cuando se consigue la información lleva años muchas veces y por el otro lado se insiste internamente en que las investigaciones deben ser de plazos muy cortos, etcétera, que conspira contra la eficiencia. ¿Y hasta dónde está corrompido el sistema administrativo? O sea, porque, a ver, uno sabe desde el empleado que se puede llevar la resma de papel o las viromes, hasta el empleado que no, dejá, no vengas, yo te hago el registro de que vos viniste a trabajar. O sea, hay una suerte así de complicidad, digamos, y ese que no fue a trabajar un día, no fue una semana, un mes, 2 meses, un año, digamos, ¿no? Sí. Y nadie dijo nada porque quizás había un cómplice que le decía, no, yo te anoto. Sí, eso es un poco la situación crítica en cuanto a valores, a lo mejor de nuestra sociedad actual, ¿no? Creo que se aprovecha del Estado. La misma persona que si estuviera trabajando en el privado cumpliría rajatabla, cuando le toca a veces trabajar con el Estado no lo hace. No, pero además, doctora, o sea, ¿qué pasa con ese empleado que ve que su funcionario de arriba hace cosas irregulares y que el ministro hace lo mismo? Bueno, eso es lo que te iba a decir. Eso es otra de las cuestiones que conspiran contra la eficiencia de las investigaciones penales de corrupción. En las dinámicas de los grupos que trabajan en el Estado, pasan cosas que hacen que sea muy difícil obtener testimonios, por ejemplo. Es muy difícil obtener testigos en una investigación, un hecho, por ejemplo, que pasa en un ministerio. Y esencialmente, ¿por qué? Porque estas dinámicas de favorecer el incumplimiento de las reglas se extienden. Y muchas veces, yo me imagino una persona que entra a los 20 años a trabajar en un ministerio y ve cómo pasan cosas como las que pasaban en el Ministerio de Cultura de Entre Ríos cuando que se investigaron y resultó condenado el ministro Báez. Si un empleado entraba, nosotros teníamos ahí como testigos empleados que habían entrado a los 18, 20 años allí, le deben su cargo al ministro que lo nombró a dedo. Pero que además una vez que llegan dicen, pero ¿cómo es esto? Yo tengo que hacer lo que me dicen desde aquella empresa y le dicen, bueno, acá se hace esto, se hace así, si querés trabajar se hace así. Y el día de mañana esa persona, cuando tiene que ir a contar lo que pasó ante la justicia, es probable que no quiera contarlo porque le da vergüenza, porque se siente culpable, porque se siente implicado en el hecho. Y esto es una dinámica que es bastante extendida, ¿no? Entonces también eso conspira contra la eficiencia de las investigaciones. Aun cuando las investigaciones estén orientadas a los líderes, hay ciertos sesgos que se dan en los grupos de trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces se enteró usted, si es que se enteró, de algún dinero, alguna coima de que un empresario le haya enviado a un ministro y el ministro la rechazó? Bueno, imagínate que eso no se cuenta, nunca me han contado que ha ocurrido eso. La verdad que nunca me han contado que ha ocurrido eso. Tampoco, obviamente, me han contado que la aceptan, ¿no? A veces se descubren esas cosas, pero a ver, también el delito de cohecho es un delito muy difícil de investigar. Las coimas, ¿no? Los sobornos. ¿Por qué? Porque hay una especie de sociedad, hay un acuerdo entre dos partes, los dos que intervienen se ponen de acuerdo para cometer ese delito y entonces ahí hay como una cofradía donde no se puede ingresar, es muy difícil sacar información, salvo que algo salga mal o salvo que dejen anotaciones, como a veces pasa, ¿no? Pero fuera de eso no se cuentan esas cosas. ¿Y hasta dónde el poder político judicial
apuesta a que no se investigue como se debe, o sea, con menos recursos, con menos gente, con menos presupuesto, con menos profesionales. Eso pasa continuamente, ¿no? Continuamente, porque todos los años los investigadores, o sea, la Procuración General, el Ministerio Público Fiscal, tiene que solicitar la ampliación presupuestaria a la legislatura, a través del Ejecutivo primero y después a la legislatura provincial. Imagínense que las investigaciones de corrupción lo que hacen es generar que esa ampliación presupuestaria necesitada todos los años no ocurra, o que haya tensiones para obtenerla, ¿no? Entonces, si en la ley de presupuesto provincial en un determinado momento se decide recortar el presupuesto del Ministerio Público Fiscal, se acaban las investigaciones. Bueno, pero a ver, ¿ha pasado así que como vendetta le recortaron cosas? No ha pasado, no te puedo afirmar eso. No creo que haya pasado que como vendetta se recorte. Lo que sí ha pasado es que todos los años se piden cosas necesarias y nunca se obtiene. Esa es la constante, digamos. O sea, eso es la constante. De 10 cosas te damos 5. Y si se pide 100 se da 50. Si se pide 100, se obtiene 50, ¿no? Y por ahí, esporádicamente, se obtienen otras cosas. Pero esa es una constante. El problema es que nosotros tendríamos que pensar en un Poder Judicial y en un Ministerio Público Fiscal que tenga un presupuesto estable por porcentaje, por ejemplo, de otro sector. Entonces, eso podría llevar a que haya real independencia económica de los investigadores. De otra manera, siempre uno se encuentra en esta posición de que la misma persona que está dirigiendo a un grupo de personas que investigan a los políticos, la misma persona tiene que estar pidiendo que le amplíen el presupuesto. Tomemos una causa compleja como la de enriquecimiento ilícito, ¿no? Uribarri, Pedro Báez, Allende, de los que me esté acordando, hubo condenas por enriquecimiento de Domingo Daniel Rossi, Mario Yedro. ¿Por qué todas duran no menos de 5 o 6 años? Son muy difíciles de investigar los enriquecimientos ilícitos. Pero por falta de estructura, digamos. Primero, usted me va a decir, no, el tema son la falta de respuesta por todos los informes que hay que pedir. Pero eso no obedece también a una falta de estructura que determina que la logística ande a un ritmo más lento. Es todo eso. Los enriquecimientos ilícitos requieren una especie de auditoría sobre el patrimonio de una persona. Si nosotros pensamos en un funcionario que ha estado muchos años en cargos públicos, esas auditorías a veces son de 10 años, 6 años, es mucho tiempo, donde se tiene que ver el flujo de ingresos y egresos. El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos tiene 3 contadores en Paraná. Es todo lo que tiene de estructura para realizar todas las investigaciones. ¿No es poco? Es poquísimo, es nada. Es nada porque esto es para todas las causas, ¿no? En paralelo están haciendo muchísimas investigaciones. Pero además, para saber qué es lo que tiene una persona, se requiere información pública de organismos que muchas veces responden a esa misma persona. Por ejemplo, sin ir más lejos, un oficio al registro de propiedad inmueble, habitualmente si yo pregunto, informen cuáles son los bienes inmuebles a nombre de fulano de tal, probablemente o siempre, todas las veces vienen respondido varias semanas después al Ministerio Público Fiscal, no tenemos una base de datos nominal, pregúnteme si el inmueble es... ¿Qué inmueble tiene? Yo le voy a decir si es de esta persona, ¿no? El dato, el domicilio sería. Claro. Esto es falso, digamos. Después, con el tiempo descubrimos que es falso, que sí tienen la información nominal. Pero sí. De hecho, lo descubrí yo cuando me hicieron el jury a mí, porque ahí pidieron la información patrimonial mía y lo informaron inmediatamente. Al día siguiente lo tenían en el jury. Entonces, pero lo que se lo mostraba yo a los fiscales en aquel
aquel momento y nos sorprendíamos de todas las dificultades que habíamos tenido que pasar para descubrir cuáles eran los bienes inmuebles de algunos funcionarios con ese tipo de respuesta que teníamos en ese organismo, puede ser en cualquier otro organismo, respuestas similares, ¿no? Y ni hablar si sospechamos que tiene patrimonio en el exterior. Ahí volvemos a lo que te decía al principio, ¿no? Donde las investigaciones son a esperar que en algún momento algún funcionario del exterior conteste. Y estos son meses o años, ¿no? O sea, no sirve por allí los fallos que se lograron en otras causas, que yo recuerdo la resolución de el juez de Paysandú, a partir del planteo que le hizo el entonces fiscal Enrique Martínez en la causa Rossi, ¿no? O sea, fallos así, no. O sea, hay que hacer todo de nuevo. En Uruguay litigan cada vez que se pide información porque rechazan el aporte de información los bancos y entonces los fiscales uruguayos tienen que litigar para conseguir que un juez le ordene al banco dar la información, por ejemplo. Entonces, sí ayudan obviamente esos antecedentes y probablemente sería mucho peor la situación si no hubiera habido esas actuaciones de hace varios años atrás, pero sigue siendo muy lento el sistema. ¿Los fiscales viajan al exterior? O sea, a requerir información, como hiciera Martínez. No viajan. ¿Por qué? O sea, si Martínez hace 30 años lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer un fiscal en el 2023? Para eso tiene que haber alguna suerte de vinculación con los ministerios públicos de otros países, que no se ha dado y que pertenecen a ámbitos de colaboración internacional. Está todo muy formalizado. Ni siquiera, tampoco es necesario viajar. Pero es como un retroceso, digamos. No se da información por el vínculo individual. Yo sí tengo que pedirle información a un fiscal de Buenos Aires, no viajo a Buenos Aires, le pido, digamos, ¿no? Por eso estoy hablando, llámese Montevideo, digamos. Sí, te entiendo. Porque me parece que en ese momento el accionar de Martínez fue tan práctico, digamos, de ir a Montevideo, de ir a Paysandú. Sí, probablemente eso motivó que el fiscal de allá se moviera, que no lo hubiera hecho si no se daba el vínculo personal. Hoy en día eso no es necesario porque los fiscales de los otros países hay convenios que les ordenan moverse, ¿no? No quiere decir que eso sea inmediato, pero lo hay. Pregunto, y esto es una especie de autocrítica del sector. ¿Todos los fiscales están preparados para investigar la corrupción en Entre Ríos? ¿O puede haber algunos que tienen características diferentes a otros, digamos, ¿no? Hay aptitudes, como en todos, hay aptitudes, algunos son más eficientes en investigar un tipo de delitos, otros en otro. El problema es que los fiscales somos abogados. Tienen un abanico amplísimo. Sí, y somos abogados, ¿no? Entonces, si pensamos que un fiscal que investiga causas vinculadas con la medicina tiene que saber medicina, nos vamos a encontrar con que no es así, ¿no? Necesita el auxilio de otras personas que van a acompañar esas investigaciones. Por eso lo ideal cuando hay fiscales investigando sectores en particular, como es la corrupción, que son muy técnicos, es tener equipos de trabajo con otras profesiones. No lo puede hacer solo un abogado. Y eso es lo que no se consigue. No hay posibilidades, no hay recursos, ¿no? 3 contadores para todas las causas. No hay un equipo de trabajo. Es muy difícil conseguir un equipo de trabajo. En los últimos años se ha formado un equipo muy pequeño en Entre Ríos. ¿Hay solo contadores de los profesionales? ¿Qué hay? ¿Agrimensores, por ejemplo, hay? ¿No se precisa? ¿No se precisarían algunas cosas? Y lo que pasa, a lo mejor para un caso puntual se nombra un perito, pero no se necesita con estabilidad en la estructura, claro. ¿En qué año usted ingresó a la justicia? 2006. Sí, nunca me acuerdo si es 2005 o 2006. O sea que del 2005, 2006 hasta el 2022 pasaron varias elecciones en el medio, ¿no? ¿Cuántas veces un legislador o un candidato se sentó a hablar con usted para conocer in situ la realidad de una procuración o de una fiscalía? ¿Para ver lo que necesitamos? Alguna vez con algún legislador hemos conversado particularmente de alguna temática.
Y nosotros todos los años, en los últimos años, hemos tratado de hacerles llegar nuestra visión, digamos, hay como un prejuicio de que en el Poder Judicial hay abundancia, ¿no? Que hay abundancia de recursos, ¿no? Y eso no es exactamente correcto, sobre todo en recursos para las investigaciones no hay habitualmente, ¿no? Entonces, cada fiscal, por ejemplo, tiene un solo empleado con el que debe enfrentar todo lo que se le presenta. Nosotros en los últimos años ¿Por qué tratamos. tiene un solo empleado? Y porque esa es la planta de personal. O sea, pero está mal, digamos, o sea, no hay forma de trabajar. No hay forma. Con un empleado para. Sí. ¿Cuántas causas le ingresan por turno a un fiscal? Depende, pero son más muchísimas. Los fiscales de género tienen, no sé cuántos tendrán en este momento, pero deben tener 60, 70 causas por turno en este momento. La Fiscalía Anticorrupción en Paraná tiene constantemente ingresos de causas con momentos de pico de ingreso. Y bueno, y esos son los recursos. A veces se busca completar con pasantes y colaboradores para tareas menores que ni siquiera están en la planta de personal. ¿La gente se anima a denunciar de modo anónimo situaciones de corrupción? Alguna vez, muy rara vez, hemos recibido algún tipo de denuncia anónima. No es habitual y tampoco se fomenta la denuncia anónima. La idea es que las denuncias estén acompañadas por la responsabilidad de hacerlas, ¿no? La gente... Pero por ahí, bueno, pero la gente tiene miedo, digamos, ¿no? Y por ahí, ¿qué hacemos con esa gente que tiene miedo? ¿Cómo instamos a que se acerquen a plantear situaciones? El problema es un problema de ciudadanía, ¿no? Porque entiendo que tenga miedo la gente y que tenga mucha dificultad para hacer las denuncias, pero sin las personas que colaboran es imposible llegar a una. Entonces, no podemos tener miedo y no informar, por ejemplo, no querer ser testigo en una causa y luego pretender que se llegue a un resultado favorable. No se pueden esas dos cosas. Entonces hay que hacerse responsables y ser adultos en sentido ciudadano de que hay que afrontar esto, ¿no? Entonces yo entiendo que muchas veces tengan miedo en cualquier causa, mucho más que en la corrupción o en los delitos comunes, pero sin ese tipo de colaboración es imposible. La policía tiene gente capacitada realmente para investigar delitos de corrupción, o sea, como auxiliares de ustedes. La policía tiene muy buena gente, tiene personas que trabajan muy bien en la investigación de cualquier delito. Tiene el problema de que a la vez que tiene una doble dependencia, ¿no? Tiene una dependencia funcional del Poder Ejecutivo, claro, que hace que generalmente lo que se pide para la investigación de corrupción en la policía sean cosas puntuales. No es un acompañamiento constante en la investigación de la causa, como ocurre, por ejemplo, cuando se investiga un homicidio, sino se le solicitan cuestiones más puntuales, más segmentarias, esencialmente por este motivo, sobre todo cuando se está investigando a personas jerarquizadas dentro de la Administración Pública Provincial. Corramos su situación personal, cosa que no hemos hablado en estos 20 minutos de nota, pero a ver, usted ha visto situaciones en que el poder político desde el Poder Ejecutivo se cruzó y logró paralizar a ese oficial de policía que estaba trabajando algún tema en específico? No, porque como le digo, hay mucho cuidado de no comprometer a los policías en una investigación prolongada de corrupción, ¿no? Entonces, yo no he tenido conocimiento de que ocurra, de que se le niegue, porque tampoco esto pertenece a lo que relatan habitualmente, ¿no? Pero no solo se puede negar, se puede intentar desviar, digamos, una cuestión. Sí, hemos tenido conocimientos de presiones genéricas sobre funcionarios de la policía o disgustos muy grandes contra los policías que han intervenido en causas de corrupción. Sí, claro que sí que hemos tenido conocimiento. Si le dijeran, deme 3 medidas que habría que instrumentar lo antes posible para que se pueda investigar mejor la corrupción en el Estado entrerriano, ¿qué me diría?
Primero, aumentar el número de personal. De hecho, incluso... Hoy por hoy, ¿cuánto es ese personal? Sí, no sé si lo... Investigando corrupción. Sí. Y en Paraná hay un único fiscal que tiene encargada las causas de corrupción, que tiene una empleada a su cargo, y los 3 contadores que hay en el plantel del Ministerio Público. ¿De quién estamos hablando? Gonzalo Badano es el que está recibiendo las causas de corrupción, tengo entendido hasta donde lo sé. Es indispensable aumentar el personal, y esto lo que se previó en la ley de fiscal anticorrupción, de fiscalía anticorrupción, es algo también muy magro. Usted piense que cuando se aprueba la ley de narcomenudeo en Entre Ríos, se le asigna a todas las fiscalías de Entre Ríos una competencia que antes no tenían. Se le asigna bajo la promesa de que si había investigaciones realmente de narcomenudeo, al año siguiente iban a aumentar el número de personal. Eso no ocurrió nunca. Eso nunca ocurrió, nunca se recibió. No. O sea, pese, ¿cuántos años hace que estábamos con el tema narcomenudeo? No me acuerdo. No, 5 años. 5 años. Bueno, de 2015 hasta ahora, creo que ahora está por salir una aprobación de una ley aprobando el aumento de cargos. No hubo aumento de personal, tenemos la misma planta de personal. Ha habido, si vos ves las líneas de incremento del ingreso de causas a la Fiscalía, es impresionante cómo desde 2015 hasta ahora aumentó la cantidad de causas que ingresan a la Fiscalía. Y el personal ha sido siempre el mismo, no cambió. Entonces, ahora se llamaron a concurso a los cargos de fiscal anticorrupción. 4 cargos para la provincia. Esto es algo que se va a quedar corto, si funciona se quedaría en corto inmediatamente, pero supongamos que sea suficiente para alargar. Y los cargos de empleados para esa fiscalía, se hicieron los concursos, se están haciendo, se está previendo quiénes van a ser los contadores que van a asistir. No, ¿te fijaste si salió en la ley de presupuesto? Tampoco está en la ley de presupuesto, no están esos cargos. Probablemente están pensando de que si funciona algún día van a aparecer esos cargos. No sé cuál será la idea, pero esos cargos no están tampoco. Entonces, bueno, lo primero, sin personal no hay investigación posible, yendo a la pregunta que hacías al principio. Y personal especializado que colabore para poder hacer equipos de trabajo para investigar la corrupción. Después hay procesos de formación también de ese personal que va a haber que realizar, capacitación, ¿no? Capacitación específica en estos hechos. Bueno, eso sería lo primordial que se me ocurre en este momento. ¿Qué fue lo más desopilante que le ocurrió investigando temas de corrupción? Voy a decir que me voy a acordar. Que haya observado, qué sé yo, no sé, algo escondido en un lugar que nunca se pensó. Sí, se han encontrado, uno busca y a veces en los allanamientos se encuentran cosas que no son esperables en oficinas, objetos. Cuente, doctora, cuente. No te voy a contar detalles. No diga el nombre, pero diga qué encontró. ¿Qué encontraron? Podríamos decir objetos de placer sexual, digamos. Esas cosas se han encontrado en allanamientos, en oficinas. En allanamientos de cuestiones vinculadas a la corrupción. Claro, sí, todas esas cosas. O videos que uno piensa, bueno, ¿qué voy a encontrar en este video? Seguramente vamos a tener información vinculada en un CD, y bueno, y se encuentra con cualquier otra cosa que... Un video tipo trata de apagarlo. Insaurralde, digamos, más o menos así. Claro, que podrían haber pertenecido a ese tipo de grabaciones, claro. ¿Cuánto aparece la figura, cuánto aparece en todas estas causas las figuras de los testaferros? O sea, ¿se usan mucho los testaferros la gente que está vinculada al negocio de la corrupción? El testaferro es una forma de encubrimiento, de personas que colaboran para el encubrimiento, para esconder el hecho delictivo. Sí. Y eso hace que sea prácticamente... O sea, lo más difícil de descubrir el testaferro. Eso, descubrir que una persona es simplemente un simulacro, un hombre de paja ahí que solamente aparece para tener el título sobre una propiedad, es sumamente difícil. Lo hemos encontrado en algunas causas. De hecho, en la causa del juicio de Uribarri fueron condenadas algunas personas por testaferro, ¿no? Sabíamos ahí aparecían varias muchachos que habían nacidos en General Campos que resultaron
resultaron dueños de las imprentas cuando no lo eran, ¿no? Y ahí se encontró inclusive los contradocumentos. Pero la verdad que eso es muy difícil de descubrir. Se habla mucho, es algo que pertenece mucho al saber común. Fulanito tiene cosas de... Pero la demostración de que eso es un testaferro, que no es una persona, que no es el verdadero titular, es muy difícil. Creo que hoy en día todos esos hechos van a empezar a descubrirse más, no bajo la figura del testaferro, sino bajo la figura del lavado de dinero, ¿no? ¿Está convencida de eso? No, ¿sabes lo que yo creo? A ver, en Entre Ríos tenemos la condena a Alanís y Re por peculado, porque se llevaban el dinero de la legislatura. ¿Sabes cómo se lo llevaban? Le hacían un cheque al sobrino de Alanís y iba y lo sacaba del banco. Maximiliano. Y Maximiliano. Y así se lo llevaban. Sin papeles, sin nada, no tenían que justificar nada. Porque todo era... Bueno, pues estamos hablando periodo 95, bueno, por eso te estoy diciendo. Sí, todo era papel, hace mucho. En la causa de los contratos, todo empezó con cheques, hacían las firmas falsas, arreglaban, iban y cobraban despiadadamente algunos días del mes en los cajeros del Versa. Y hasta que se tuvieron que pasar a las tarjetas de débito y... eso resultó más visible porque lo puede ver cualquiera. Entonces, cada vez la información está más accesible y más generalizada. Entonces, luego vamos a ver qué pasa en el futuro, si hay una verdadera voluntad política que tiene que venir desde abajo como exigencia, desde la ciudadanía como exigencia, pero también desde los responsables del gobierno como una toma de postura de cambiar algunas cosas en relación con esto. Pero creo que cada vez va a ser más fácil descubrirlo. Cada vez va a ser más fácil descubrirlo. Bueno, esperemos. ¿Cuánto cree que pueden cambiar las cosas después de las elecciones y de una nueva instancia constitucional en nuestra provincia? Bueno, la verdad que no lo sé, eso lo va a decidir la ciudadanía. Creo que es bastante preocupante el panorama. El panorama, al menos lo que dicen algunas encuestas que se han difundido, etcétera, es preocupante. Pero bueno, también pertenece a lo que somos y lo que decidimos ser, ¿no? Bien, doctora Goyeneche, gracias. Un gusto. Nos vamos a la pausa con este último tema, Martita. En instantes, en Cuestión de Fondo, el silencio que deja impune un crimen por drogas. A 13 años del homicidio del joven de 20 años, Carlos Esvin, en Viale, el hermetismo en el ambiente de la venta de drogas impide su esclarecimiento. La víctima apareció calcinada dentro de un auto a la vera de la Ruta 18. Un crimen con tinte mafioso del que nadie más habló. En el Día de la Madre, regálale lo mejor, con grandes descuentos y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Yo recomiendo Suerox.
¿Qué día? ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y 0 calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. En YAPB implementamos la boleta digital. Ingresá a la página web, registrate y recibila por correo electrónico. Con la boleta digital garantizamos un mejor servicio. Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. Gobierno de Entre Ríos. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Tener el pelo delgadito es molesto, porque cuando te peinas se ven como huecos. Con Tío Nacho Engrosador, para mí es un antes y un después. Con el poder de la jalea real y extracto de ortiga, aumenta el grosor de la fibra capilar, como si tuvieses 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador, para un pelo realmente saludable. Vuelve la tradicional Feria Artesanal del Mundo y Comunidades Indígenas. Sí, del 7 al 16 de octubre, en el predio La Redonda Santa Fe. Organiza Fundar, por supuesto. ¿Serías cómplice de un delito? El juego clandestino es un delito penal. Denuncialo anónimamente al 0800-444-2327. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. La tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra. Presentamos pack de beneficios locales. Porque cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. El almacén local sabe que cuando llegas corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Y cuando vas al local de ropa local, te dan cuotas sin interés y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Con innovación, ciencia y tecnología, la ciudad se transforma. Consolidamos el Distrito del Conocimiento, un espacio para empresas de base tecnológica. Trabajando con las universidades, instituciones y emprendedores, creamos un nuevo perfil productivo para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse acá. Diseñando hoy el futuro, construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Unión, Colón y todo el deporte local y de la región. En el área, domingo, a las 23. 9 Litoral, a tu lado. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. En Argentina hay que elegir. Vos decidís. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Ni cómplices ni sometidos. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal que contemple a todos los habitantes de nuestra Argentina. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. El kirchnerismo instaló que a los criminales hay que escucharlos y a los que te cuidan hay que juzgarlos. Nuestra misión es cuidar a la gente y darle a la fuerza de seguridad respaldo de verdad para que salgan con decisión a combatir el delito. Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace, las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Francisco Morquio, candidato a diputado nacional por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos, lista 502. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La libertad avanza. Milei presidente, Villarruel vice, lista 135. De lunes a viernes, arranca el día bien informado. Móviles en vivo. Recorremos la región. Toda la actualidad minuto a minuto. Ahora Litoral a las 7. 9 Litoral, a tu lado.
Bien, último bloque. José Amado, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Bueno, un caso del cual nunca más se habló, ya más de 3 años, de un crimen, según la principal hipótesis, pero que es un verdadero misterio ocurrido en Viale en el año 2020, en plena pandemia, la muerte trágica y violenta de Carlos Svindt, ¿no? Preparamos este informe. Nos metemos en el informe primero. Bueno. El sábado 15 de agosto de 2020, poco antes de la medianoche, una bola de fuego con llamas que se elevaban en lo alto alumbró la oscuridad de la Ruta Nacional 18 a metros del ingreso a la localidad de Viale, a la altura del kilómetro 57. Un camionero se detuvo y llamó a la policía. Unos minutos después, los bomberos llegaron al lugar para intentar sofocar el fuego que parecía indomable. Cuando las llamas se apagaron, se encontraron con una macabra escena. Sentado en el lugar del acompañante estaban los restos de una persona. No quedaron rastros ni posibilidades de identificar a la víctima, pero sí al vehículo, a su titular, y luego las evidencias fueron dejando una sola conclusión. Se trataba de Carlos Gastón Svindt. Lo conocían como Chanchi, tenía 20 años y había salido de su vivienda en la ciudad de Viale alrededor de las 21, a bordo del auto cuyo titular era su hermano. Pasó por distintos lugares y luego se dirigió hacia la ruta donde encontró su trágico final. Los investigadores de la División Homicidios de la Policía iniciaron la reconstrucción de los últimos pasos de Carlos en la ciudad de Viale. Así, llegaron a algunos domicilios donde ninguna persona dijo haber notado algo extraño, ni tampoco involucraron a nadie que pueda haber estado con el joven en ese momento. Todo era cada vez más extraño. Por el estado en el que quedó el cuerpo, no hubo posibilidad de establecer la causa de la muerte. No obstante, se trabajó sobre la hipótesis de un homicidio. El vehículo quedó apenas con los materiales metálicos a la vista. Hasta se derritió el parabrisas. No quedó ni una evidencia para rescatar. La situación judicial de Svindt orientaba la hipótesis de la investigación hacia un ajuste de cuentas del narcotráfico. El joven tenía pendiente una causa por narcomenudeo en los tribunales de la provincia y estaba cerca de firmar una condena de prisión efectiva en un juicio abreviado. Las primeras sospechas apuntaron a personas del barrio Pancho Ramírez de Viale. 3 días después del hecho, la policía allanó una vivienda donde secuestraron cocaína y marihuana fraccionada para la venta. Identificaron a 2 personas y detuvieron a otra por narcomenudeo. Pasó el tiempo y nadie se acercó a aportar información que pudiera esclarecer el caso y llevar tranquilidad a la familia de Svindt. Así, 3 años después, las causas y posibles responsables del hecho son un misterio. Sí quedó en claro que es una historia que permitió evidenciar cómo el narcotráfico avanza, al igual que en muchas otras ciudades pequeñas de Entre Ríos. Bueno, ¿qué más? Un caso que se ha investigado a fondo, que no se pudo encontrar algún indicio para encontrar algún culpable. Incluso hasta científicamente o fehacientemente no se puede decir que fue un homicidio, porque bueno, era tal el estado en el cual quedó el cuerpo de Carlos Svindt que, bueno, la autopsia no pudo arrojar la causa de la muerte, como bien decía el informe. Y bueno, por otro lado, digamos, es uno de los pocos casos de estas características relacionados al tema de la venta de drogas que ejercía la víctima, que se dio, digamos, en un pueblo pequeño, ¿no? En Viale, y que tenía relación este chico con otras localidades pequeñas como Tabós y demás, ¿no? Y que, bueno, pone de relieve esto que decía la última parte del informe, el avance de la droga en las ciudades más chicas de Entre Ríos, de lo cual luego vamos a hablar. Ahora vamos a escuchar lo que nos decía Miguel de la Valle, jefe de la División Homicidios de la Policía, que trabajó a fondo en este caso y nos contaba interesantes detalles y pormenores de la investigación de este caso, como decíamos, que por ahora es un misterio. De ese hecho, recordemos que
ocurrió un sábado 15 de agosto del 2020. Se tomó conocimiento a través de un camionero que circulaba por la ruta 18, frente a Viale, que pudo observar que había un vehículo que se estaba incendiando, por lo tanto continuó su marcha hasta el puesto caminero de ruta 18 y 32. Esto fue aproximadamente 23 horas, donde da aviso a los funcionarios policiales, quienes van inmediatamente hasta el lugar, contatan la veracidad de esto, de ese vehículo que se estaba quemando, llaman a los bomberos. Y bueno, una vez que se termina de apagar el fuego, se percatan que dentro, en el interior del vehículo, del lado del acompañante, estaba el cuerpo sin vida de una persona, hasta ese momento NN. Por lo tanto, bueno, dieron aviso de inmediato a las autoridades judiciales, digamos, quienes también nos dieron participación. Si bien intervino comisaría, también intervino personal de homicidios, hasta tanto esclarecer o tener un pantallazo de qué es lo que pudo haber sucedido. Entonces, bueno, ese día se dirigieron al lugar, trabajaron, el cuerpo estaba en avanzado estado, digamos, de quemado. Le faltaban las extremidades superiores e inferiores, tenían hasta un tercio, el torso muy quemado, la cabeza había estallado. Bueno, el cuerpo fue derivado hasta la morgue, donde le realizaron la autopsia, que posteriormente, digamos, con ese resultado no pudieron determinar en ese examen, digamos, cuál había sido la causal de la muerte, debido a que no se encontró evidencia balística en el cuerpo, tampoco cortes en los tejidos que pudieron encontrar. Por lo tanto, digamos, no se pudo determinar cuál fue la causal de la muerte de la persona, quien posteriormente fue identificado como Carlos Swin, oriundo de ahí de Viale, de 31 años de edad. Bueno, a raíz de eso comenzó una investigación profunda, a ver qué es lo que pudo haber pasado, porque no se desconocía. Teníamos que establecer cuál fue el motivo de la muerte, si fue una autodeterminación o pudo haber sido un homicidio. Bueno, se comenzó a trabajar con testimonios de sus amigos, las personas que lo habían visto por última vez, los familiares. En ese momento, bueno, se contó con un familiar, un cuñado de él, quien aportó una información, digamos, importante, ya que él estaba chateando por la red social WhatsApp minutos antes, digamos, de que suceda el hecho. Y observó que se había desconectado antes de las 22 horas, ya no le ingresaban los mensajes, entonces ya manejábamos un horario, digamos, en el cual pudo haber sucedido algo. Y también mencionó unas personas, digamos, que tanto él como otras personas allegadas a Carlos Swin, que era apodado Chanchi, pudimos llegar a unas personas que estaban en el ambiente del narcotráfico, que por distintos motivos, digamos, resultaron de interés para realizar unos procedimientos, así que se allanaron en 2 domicilios, en Viale y uno en Paraná, en zona de Churrarín y Maya, que, bueno, el de acá supuestamente como proveedor de la víctima de sustancia estupefaciente, y el otro de Viale como una posible rivalidad de la víctima en el tema de la venta, ya que también se pudo recolectar de que la víctima estaba vendiendo en gran cantidad y cada vez estaba haciendo de más clientes. En el allanamiento de Viale recuerdo que apodado Sapo o Sapito, era el hombre, de apellido González. Se le encontró sustancia estupefaciente en la casa, dinero, aparato de telefonía celular, todo eso fue secuestrado y quedó detenido en el marco de los estupefacientes que se encontraron en su domicilio. Y bueno, a raíz de este hecho, digamos, se continuó con la investigación, posteriormente se hicieron pericias de esos teléfonos, donde no obtuvimos información importante. Se continuaron con las entrevistas de allegados, de gente que lo conocía, que decían que, bueno, se pudo saber que trabajaba en el frigorífico avícola de ahí de Viale, que solía ir minutos antes, digamos, donde se instalaba con su vehículo y aprovechaba para la venta de estupefacientes, que ya le digo, tenía buenos, supuestamente tenía muchos clientes. Bueno, y gente allegada a él que también decía que hacía préstamos de dinero, ya sea a conocidos o gente que por ahí necesitaba, le pedían.
Y él en un principio lo que pudimos recolectar es que lo prestaba, digamos, que no, como que no apuraba a sus clientes a que le devuelvan el dinero, si bien tenían un recargo, pero como que no los apuraba. Pero últimamente, en los últimos días, como que ya le estaba exigiendo, digamos, cada vez que lo veía, acordate que me debes. Pudimos llegar a un conocido de él que esa noche también vio pasar el auto, se cruzaron en una calle, digamos, donde pasa una vía, que se cruzan de frente, si bien no lo pudo ver a Carlos, pero reconoció el vehículo, le toca bocina y este le contesta con esa bocina. Luego se siguió ese auto con las cámaras y se lo puede ver en la ciudad, que toma como para el lado de la salida de Viale. Nunca se pudo observar, por supuesto, si en el interior iba una persona, dos, o si justamente era Carlos el que iba dentro del vehículo. No recuerdo bien, pero 21:45 aproximadamente fue que lo cruza en ese lugar, pero sin saber si era él, le toca bocina y le contestan. Y bueno, y ese auto tomó, en teoría, ahí lo que se puede ver por las cámaras, que agarra como para ese lugar. Desconocemos si fue en forma directa, si tuvo algún desvío, digamos, en el camino, pero bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento, digamos, que pudimos recolectar. Yo, apreciación personal, lo que pude ver de las reiteradas veces que fui hasta la localidad de Viale, donde hicimos entrevistas con muchísimas personas, digamos, que estuvimos dialogando, ya sean amigos, vecinos o personas que nos surgían de la propia investigación, pude percibir que realmente la gente desconocía qué es lo que pudo haber pasado esa noche. Si bien todos lo conocían como una persona que vendía estupefacientes, que inclusive en el mes de febrero había sido detenido en María Grande de ese año, que junto a un taxista, digamos, que estaba en un vehículo, le secuestraron estupefacientes y quedó detenido. Pero como que esas personas no comprendían qué es lo que pudo haber pasado esa noche, digamos, nunca lo pudieron explicar, desentendidas totalmente de lo que pudo haber pasado. Sí lo tenían a él como un lobo solitario, si bien el término, digamos, que utilizaban, porque se manejaba solo, no tenía, como por decir, amigos con los que ande todo el día, o novia, no se lo veía con una novia. Siempre frecuentaba un bar ahí de la localidad de Viale, que se tomaba una gaseosa. En el bar inclusive dicen que a veces la dejaba por la mitad y salía, estacionaba enfrente, donde también realizaba el tema de la venta de estupefacientes. Y ese día inclusive estuvo frente de ese bar hasta que emprende la marcha y se cruza a este conocido donde se tocan bocina. Y bueno, es la última vez que hay contacto con Carlos. Bueno, un hecho que ya sigue pasando el tiempo y no se resuelve, ¿no? Mucha repercusión en las redes sociales en los últimos días en Concordia tuvo el casamiento reciente y el viaje de Mariela Cresto, una de las hijas de Juan Carlos Cresto, hermana de los candidatos Maida y Enrique Cresto, porque bueno, salta después de que se conoce lo de Insaurralde, ¿no? El viaje Grecia, Turquía, Dubái, mar Mediterráneo, en medio de la campaña en la que están militando sus hermanos, ¿no? Mariela Cresto no es funcionaria, no trabaja en la administración pública, trabaja con su padre, con Juan Carlos Cresto, y su marido, digamos, es cantante, digamos, de grupos musicales allí en Concordia, pero bueno, salieron a cuestionarla severamente a la familia Cresto a través de las redes sociales por este ostentoso viaje, ¿no? Fundamentalmente creo que por la campaña, ¿no? En medio de la campaña. Pero bueno, insistimos, Mariela Cresto no es funcionaria, no es empleada de ninguna repartición pública, lo acotamos para que... Pero fue muy fuerte la repercusión social, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el miércoles que viene. Hasta entonces.